varios maestros fueron a enseñar a partir de ser llamados por la nobleza o por los reyes del antiguo Tibet. Pero muchos de ellos fracasaron en poder traer al budismo a Tibet. Hasta que uno de ellos, Sangtarakshita, uno de los grandes, eminentes maestros que fue a Tibet, le dijo a uno de los reyes que quería que se instaurara el budismo en Tibet, le dijo: Señor, aquí las fuerzas, los espíritus, los demonios, los sacerdotes, los chamanes del antiguo Bon no nos van a permitir que el budismo arraigue aquí. Lo que usted necesita no es un gran sacerdote como yo, un gran filósofo, un gran maestro, un gran académico como yo. Lo que necesita usted es un hombre que esté familiarizado con las artes y las ciencias ocultas y que éste pueda traer y convertir a estas deidades y a estos chamanes y a estas fuerzas de Tibet a ser protectores del budismo y permitan que el budismo se instaure. Acto seguido, el rey le preguntó: bueno, ¿y quién es uno de esos? Dice: el más grande que yo conozco vive en India y se llama Padmasambhava. Es el gran maestro. Padmasambhava es histórico, es histórico. Ahora, este hombre estuvo en Nalanda, en la gran universidad de Nalanda, y además de ser un gran filósofo, un gran académico, un gran meditador, era, como dijo Sangtarakshita, un gran maestro de las ciencias ocultas. Él parece ser que era el gran maestro, el gran gurú de las ciencias ocultas. Estoy hablando de los aspectos paranormales de la conciencia. Un hombre con mucha sensibilidad. Fue llamado, cruzó toda la franja, una de las franjas de las Himalayas y llegó ahí. Y no es claro la historia, porque ahí se confunde un poco la mitología con la historia, si permaneció 18 meses o 18 años. Pero una de las cosas que hizo cuando llegó, como buen maestro trántrico, es que adquirió una consorte, una mujer, y se la raptó, se la llevó, y era una tibetana que era una princesa. Esta pasó a ser una de sus discípulas principales y escribió su biografía, que se llama Vida y Liberación de Padmasambhava. Pero Padmasambhava hizo todo lo que tenía que hacer, subyugó a todas las deidades coléricas y apacibles, todos los demonios y a todos los sacerdotes de Tibet, e instauró el primer monasterio, el monasterio de Samye. Lo instauró. Ahora, Padmasambhava se dio cuenta de que muchos tibetanos no tenían todavía, no estaban preparados para obtener todas sus enseñanzas. Entonces decidió, nos dice la historia, enterrar muchas de sus enseñanzas. Enterrarlas en diferentes partes del valle de Tibet y cuando el tiempo estuviera indicado, dejar que sus discípulos, o más bien los discípulos de sus discípulos, de sus discípulos, de sus discípulos, pudieran encontrarlos. Ahora, todo esto creó obviamente, Padmasambhava creó un linaje de discípulos. Y después de varios siglos, unos de ellos empezaron a descubrir todos estos textos. A estos textos se les llama termas. Y a las personas que los encuentras se les llaman tortons. Es decir, son personas que están equipadas a través de sus meditaciones y su sensibilidad como para ser sensibles dónde encontrar esos textos enterrados. Hay muchos, Padmasambhava enterró muchos, pero uno de ellos fue este trabajo completo del que derivó el libro tibetano de los muertos. Ahora, el segundo carácter importante en toda la historia y origen del libro tibetano de los muertos es el hombre que lo encontró, que se llamaba Karma Limpa. Karma Limpa era aparentemente un hombre extraordinario, muy joven, que era muy dotado en sus meditaciones, muy dotado practicante, el cual era hijo de un lama que pertenecía a la tradición Nyingma. A los 15 años, descubrió el texto del que surgió el libro tibetano de los muertos. Ahora, no solo esto, sino tenía tantos dotes y tantos talentos espirituales que pudo enseñar a su padre y a su hijo, aunque fue muy joven, tuvo hijos muy jóvenes, lo que este texto quería decir. Y así, él murió muy poco después
de haber descubierto este texto, y se nos dice que murió en una situación muy violenta. Karma Limpa, el que lo descubrió. Pero, quién sabe qué es. Pero sea como sea, a esta persona se le justifica el haber encontrado lo que es el libro tibetano de los muertos. Ahora, no sé si ustedes creen esto, que Padmasambhava enterró unos textos y estos textos fueron encontrados a partir de las meditaciones y del lazo kármico que tenían los discípulos de los discípulos de los discípulos con Padmasambhava, y en algún momento Karma Limpa descubrió los textos enterrados. Si te gustan esas historias, wow, está muy bien. Pero si eres un poquito más crítico, como creo que lo deberías de ser, si vas a asumir la convicción budista, posiblemente la historia suena un poquito increíble, ¿no? Que un discípulo lo haya encontrado a partir de sus meditaciones. Pues, a ver, pues estoy dispuesto, pero yo no conozco muchas personas con esos dotes paranormales. Hay otra explicación que se puede ver. Posiblemente estos textos o este texto fue hecho por Karma Limpa. Él fue el que lo escribió. Él escribió todo este texto. Pero no lo escribió a partir de su propia imaginación espiritual, que era mucha, sino a partir de lo que él había entendido de la transmisión de su padre, que a su vez había sido enseñado y entrenado por otro grupo de personas. Hay que luchar con los tamales oaxaqueños aquí en México. Y que a su vez estos fueron enseñados por otros grandes maestros y a su vez así por más y más. Es decir, Karma Limpa solo fue la última pluma que comprometió por escrito una serie de enseñanzas que existieron desde que Padmasambhava estaba. Pero esas enseñanzas, siendo altamente secretas, solo se pasaban oralmente a los iniciados. Acuérdate que el budismo tibetano tiene mucho esa idea de que hay ciertas cosas que no debes de hacer del dominio público y que hay ciertos textos y ciertas iniciaciones y ciertas explicaciones que se deben de mantener ocultas. Eso es propiamente el sentido de la palabra esotérico, algo secreto y oculto. Y la tradición tibetana tiene mucho eso, de que hay ciertas enseñanzas que no deben de ser pasadas. Entonces, muchas de las enseñanzas de Padmasambhava fueron pasadas de generación en generación oralmente o secretamente. Y Karma Limpa fue el primero que las hizo surgir a la luz de más y más personas, de más monjes, de más monjas, de más laicos, de más personas. Y posiblemente, bueno, esa es otra explicación que nos podemos dar de este término. ¿Ok? Hablado el autor, hablado el que lo descubrió, vamos a hablar ya del libro tibetano de los muertos. El libro tibetano de los muertos, como dije, no es el nombre que tiene este texto, es un muy buen nombre porque de eso se trata, sino el nombre que tiene es Bardo Todol. Bardo Todol. Y lo siguiente de la conferencia va a tratar de explicar lo que es esas dos palabras, Bardo Todol. Primero voy a empezar con la palabra Todol. Todol, que es una palabra genérica que sintetiza muchos otros conceptos, pero se puede traducir como liberación a través de audición. Todol. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir dos cosas. Primero, la palabra liberación. Para el budismo es muy importante la noción de que nosotros podemos alcanzar un estado de completa libertad o de liberación. El budismo tiene como tema central la libertad o liberación. El budismo concede que la mayoría de nosotros no estamos libres, que tenemos una serie de condicionamientos, que tenemos una serie de disposiciones, una serie de, pues un empuje que no nos hace ser libres, o dicho de otro modo, no nos hace ver las cosas como son. Sin embargo, nosotros nos podemos liberar, nosotros podemos alcanzar, ver las cosas como son y experimentar una libertad. Ese es el tema central del budismo. Todo lo que es el Dharma, el camino, la enseñanza del Buda, tiene que ver con esta asignatura pendiente que tenemos, de llegar a una perfecta libertad, un perfecto reconocimiento, discernimiento de las cosas, desde el cual podemos experimentar una visión cabal de todo. Ahora, la primera parte, liberación. En otras palabras, este libro tiene que ver con la iluminación humana. La otra parte es por audición. Audición quiere decir simplemente por oír.
Para el budismo, el escuchar